Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, profe. Muy bien, sí, señor. Bien, profe. Mucho. ¿Cómo van esas clases? Pues algunas se extienden como mucho. Por lo menos acabé de salir de la otra. Bueno. ¿Qué les iba a decir, chicos? ¿Llenaron asistencia en el link de siempre? No, Sí, profe, señor. yo ya lo voy a hacer. Bueno, entonces ahí ya saben que en el Classroom está el link, entonces lo llenan y ya arrancamos. Bueno, entonces les doy 2 minuticos y arrancamos. Listo, bueno. Entonces, Michael, ¿en qué quedamos la clase pasada? Un pequeño resumen, por favor. Pues terminamos de hablar pues de el sistema de inteligencia de marketing, que eran pues 3 partes, y hablamos de las de las 2 partes que faltaban. También vimos algunas ventajas de los públicos, ventajas de implementar un SIM, y pues también llegamos a la conclusión que no habían tantas desventajas. Después empezamos a hablar de la tarea que es multinacional y transnacional, y nos diste el ejemplo de Allianz y Sony, y pues ahí nos quedó un poco más claro eso, y pues quedamos en que ya teníamos el problema y teníamos que hacer la pregunta problema. Listo. Les hablé de las características de la investigación de mercados, que debe ser exhaustiva, un proceso sistemático. ¿Sí? ¿Les hablé de eso? Pues yo tengo aquí las características de investigación de mercado, que es planificación, organizado, objetivos claros. Hablamos de proceso informativo, relevante, oportuno, y ahí quedamos. Ok, bueno. Entonces, resulta que la investigación de mercados, pues tiene una serie de características, ¿sí? Independientemente de las otras, que son parte del proceso de planeación estratégica, pues, bueno, así como recordéis, tenemos que tener en cuenta
creo que esto sí lo había dicho, que la investigación debe ser exhaustiva, es decir, que debe ser un proceso 100% de investigación y pues todo un proceso bien fomentado, bien planificado, controlado y regulado para que pues obviamente se cumplan con los objetivos. También decíamos que debe ser oportuna en el sentido de que si se establece un tiempo para esa investigación de mercados, debe cumplirse, ¿no? A menos de que algo extraordinario ocurra. Entonces, debe ser oportuna. Estas características son las que deben de tener toda la investigación de mercados, obviamente en un índole pues más profesional, ¿vale? Debe ser también una investigación de mercados objetiva. Entonces, objetiva en el sentido de que debe ser muy puntual, ¿listo? Muy acertada con lo que se planificó, se realizó y obviamente pues hacia el punto donde quiere llegar esa investigación de mercado, ¿listo? Entonces, ese tipo de objetividad pues lo que implica es imparcialidad, es decir, que no por el hecho de que nosotros hagamos esa investigación de mercados, tiene que salir todo de manera excelente, ¿listo? Entonces, debe ser objetiva con una característica que es la imparcialidad, ¿listo? Y obviamente la objetividad también se ve reflejada tanto en las conclusiones como en los resultados de esa investigación de mercado, ¿listo? Otra característica fundamental de la investigación de mercados es que debe ser eficiente, ¿listo? Eficiente en el sentido de que todo lo que hagamos realmente tenga un fin, ¿listo? Obviamente, ¿cuál sería el fin de realizar una investigación de mercados? Que no genere rentabilidad, ¿sí? Si nosotros hacemos una investigación de mercados para gastar dinero, pues no estaríamos haciendo nada, ¿vale? Otro aspecto, está acá, va a ser por acá abajito, importantísimo es que la investigación de mercados, como lo hemos dicho, debe ser informativa. Obviamente, debe arrojar información valiosa, ¿listo? Información valiosa para que nos pueda servir en investigaciones futuras, ¿listo? Entonces debe ser también informativa. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Les decía también que debe estar orientado hacia la toma de decisiones. ¿Listo? Esas decisiones pues deben de ser las correctas porque si nos equivocamos, pues chao dinero y adiós investigación de mercado. ¿Listo? Y como dice el comercial, esa plática se perdió. Entonces, una buena investigación es sinónimo de tomar una buena decisión. Debe ser también relevante, ¿listo? En el sentido de que, bueno, la investigación no debe ser dirigida para satisfacer como tal la curiosidad, como les mencionaba en la clase pasada, sino para confirmar de que esas decisiones que estamos tomando son las correctas. ¿Listo? Y la otra característica es que, como todo, debe ser un proceso sistemático. ¿Listo? Sistemático, ¿por qué? Pues porque se van a manejar muchísimos datos. Entonces, debe ser de una manera fácil, ¿sí? Oportuna, eficiente y objetiva la recolección y, pues, posterior a ello, transformación de esa información. ¿Vale? Entonces, esas son las características. ¿Les dejé como tarea la definición de investigación de mercados o ya la vimos? Como tarea eran las 4 etapas que marcaron la evolución en la investigación de mercado. Listo, pero no la había...
No lo habíamos mencionado en la clase pasada, como tal la definición, ¿cierto? Como tal la definición. No. 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 ¿Listo? Entonces vamos a definir, ¿listo? ¿Qué es una investigación de mercados? Y la vamos a definir a partir de lo que nos dice nuestro padre del marketing, Billy Kotler. Entonces, la investigación de mercados es el diseño, ¿listo? Sistemático, importantísimo esa característica. Sistemático debe ser la recolección, ¿listo? El análisis y la presentación de datos y conclusiones, obviamente, lo que les estaba diciendo anteriormente, relativas. Esto voy a hacer esto acá, larguito. Relativas a una situación de marketing específica. ¿Listo? Obviamente, ¿quién toma ese reto? Pues la empresa. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de investigación de mercados. Entonces, para que la tengan muy presente. Específica, aquí me falta una tilde. ¿Listo? Esa es nuestra definición de investigación de mercados. Vale, entonces, para que la tengan muy, por favor, muy presente. ¿Vale? Entonces, cuando yo les pregunté cuáles son las características de la investigación de mercados, pues ustedes me van a decir, debe ser exhaustiva, objetiva, orientada hacia la toma de decisiones, relevante, informativa, oportuna, debe ser un proceso sistemático y debe ser eficiente. Total, tenemos 8 características fundamentales. ¿Listo? Podríamos encontrar esta definición, otra definición de investigación de mercados, pero obviamente siempre nos vamos a basar en este autor, en el señor Kotler, que es como el que ha tomado las riendas del marketing desde hace muchos años. ¿Listo? Entonces, es la definición que nos da el señor Kotler. ¿Hasta ahí claros? Sí, señor. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a hablar un poquito de la historia del marketing, de los mercados. Entonces voy a borrar la pizarra. Y vamos a hablar un poquito de la historia. Listo. Historia. Entonces, ¿encontraron cuántas etapas hay en la historia de la investigación de mercados? O bueno, vamos a escucharlos a ustedes. Empecemos por Laura. ¿Qué encontraste, Laura? Bueno, profe, pues yo encontré la fase de diseño, la fase de búsqueda, la fase de análisis y la fase de comunicación. No sé si esas eran, pero pues fueron así las que encontré. Bueno, háblame de esas. También hacen Bueno, parte. la fase de diseño plantea la formulación de problemas, se define cuáles son los aspectos por mejorar, así como se estructura formalmente la idea de la investigación. La fase de búsqueda se planea realizar el trabajo de campo, el cual consiste en la planificación de los procesos a realizar, así como la preparación y capacitación de los entrevistadores y la relación de entrevistas a la muestra establecida. La fase de análisis pretende procesar la información, es decir, se procesará y verificará la información obtenida a través de un plan de análisis establecido. La fase de comunicación, después de haber recabado los datos necesarios, se realizará un reporte o informe de los resultados obtenidos,
en la investigación. Esta interpretación se debe comunicar de forma oral para que se armen estrategias particulares a cada problemática. Listo, Laura. Déjala ahí, perfecto. Entonces, lo que tú me estás mencionando son las etapas en la construcción de una investigación de mercados. ¿Listo? Aquí vamos a hablar es un poquito de las etapas en relación a la historia de la investigación de mercados, pero lo que encontraste está perfecto. Bueno, ¿qué encontró Michael? Pues yo busqué y pues a mí me aparecieron las dos cosas, pues las etapas que ya las nombró mi compañera. También yo encontré pues como una especie de comunicado de una investigación que se había visto de la evolución de la investigación de mercado, que decía que la Asociación Americana de Marketing desde 1961 recolectó pues las diferentes análisis y diseños de todo lo que ya se había hecho de la investigación de mercado para poder pues primero definir qué era la investigación de mercado y después como dar cada una de las etapas que ya nombró mi compañera para que se hiciera la investigación de mercado. Después, en 1973, empezaron a aplicar los principios científicos de los métodos de observación, experimentos y pues entre otras para la investigación de mercado. Y un poco de lo que nos estás hablando, que Wentz y Kotler fueron uno de los pioneros, pues que ya lo ha hecho la clase anterior, del 81 al 82, que afianzaron este tema. Y ya el ESOMAR, que es la Asociación de Mercado de Europa, empezó pues a darle también su definición y pues todo este tema que ya habían tratado desde 1963 hasta 82 a empezar a como, ¿cómo se diría eso? Como organizarlo de tal manera que fuera como un método que todos pudieran utilizar. Pues eso es lo que me acuerdo de lo que leí, pues de lo que saqué de eso. Perfecto, muy bien. ¿Listo? Entonces, pues decimos que las etapas, digamos, las podemos encontrar en cuatro. Esto en cuatro hitos o momentos importantes en la investigación de mercados. Entonces, como etapa 1, vamos a encontrar y pues la denominamos, ¿listo? Como el surgimiento y primeras actividades. Bueno, ahí me quedo por fuera, pero ¿cómo lo hace? ¿Listo? Surgimiento y primeras actividades. Entonces resulta que, pues como tal, en la segunda década del siglo XX, empezaron a haber ciertos eventos a nivel mundial que fomentaron pues a la conceptualización de la investigación de mercados. Obviamente para esa época pues todavía no estaba bien definido, ¿cierto? Como pues lo encontramos el día de hoy. ¿Qué hecho importante ocurrió en esa década? Pues la revolución industrial. ¿Listo? Al momento de ocurrir la revolución industrial, aparece un término, porque recuerden que pues también había una guerra, ¿cierto? Entonces empezaba el concepto de la producción. ¿Listo? Entonces, ¿qué quería decir eso? Que a nivel mundial empezó la producción a tomar una mayor fuerza. ¿Listo? Entonces empezaron a haber más fábricas. Obviamente, digamos, en el caso de Estados Unidos, necesitaban más fábricas para producir los camuflados de los militares. ¿Mm? Inclusive, empresas como Coca-Cola se vieron involucradas en ese hecho o en ese evento de producción, porque la mayoría de sus gaseosas, pues como eran muy patrióticos, o bueno, son muy patrióticos, entonces sus gaseosas iban dirigidas para los militares. ¿Mm? Inclusive la historia de su envase también está relacionada con esa etapa de producción, porque ese envase se enfocó en la silueta de la mujer y al momento de llevársela a los militares, pues ellos recordaban, pues valga la redundancia, a su mujer que tenían en Estados Unidos. Entonces, esa es como la característica fundamental de la etapa 1. Empezó la producción. Entonces,
¿qué era lo primordial de eso, de ellos? Producir a bajo costo, ¿cierto? Y abastecer los mercados. Por eso es que aquí también lo podríamos vincular con la etapa 1.0 del marketing. ¿Se acuerdan? Que era producir, abastecer los mercados y listo. Entonces, obviamente, habían muchos problemas de distribución, de logística, de entrega, ¿listo? Porque era solo actividad netamente industrial, no tanto una actividad comercial, ¿vale? Entonces, esa es la primera etapa, surgimiento y primeras actividades. Vamos a encontrar también la etapa número 2, ¿listo? Que pues la denominamos como la etapa de formación. Formación en el sentido de formación en los mercados, formación de los conceptos, ¿listo? Entonces, ¿qué característica fundamental tiene? Que esta etapa estaba orientada hacia las ventas, ¿listo? Ya no tanto hacia la producción, ¿listo? Sino hacia las ventas, es decir, que ya el concepto de tener rentabilidad se había vuelto interesante en las organizaciones, en las fábricas, porque ya empezaron a haber procesos de comercialización, ¿listo? Al haber procesos de comercialización, pues ¿de qué se requería? De estrategias publicitarias, ¿listo? De diferenciarse de otros productos, así estén, digamos, en el mismo segmento de mercado. Entonces, por ejemplo, eso pues ya se realizó a comienzos del siglo, finales, perdón, del siglo XX. Entonces, ya había una necesidad de desarrollarse o en un concepto como empresa, pues necesitábamos vender más, promocionar más para tener una participación en el mercado. Entonces, ya empiezan a surgir empresas especializadas en la comercialización. ¿Listo? Entonces recuerden, le compraban los productos terminados a las empresas industriales y ellos como comercializadoras, pues ya empezaban pues, a vender. ¿Listo? También en esta etapa de formación ya empiezan a aparecer conceptos de marketing, inclusive hasta publicaciones. ¿Listo? Una de ellas fue el análisis del marketing, ¿sí? Que fue un libro que, bueno, una publicación, por decirlo más bien, de un libro que surgió en el año 1919. Entonces, a partir de ello, pues ya se podría decir que había como un principio de un concepto de investigación. Recordemos que también en 1920 surgió pues una crisis que afectó a nivel mundial. Entonces, la necesidad de vender y diferenciarse también se hacía necesaria, ¿no? Obviamente, utilizando el concepto de estrategias de ventas. ¿Listo? Ya después del año 1940, pues ya el mercado empezó a tener pues un fuerte, ¿cierto? Y las estrategias empezaron a ser más relevantes. Entonces, en eso consiste pues esa etapa de formación. Se hablaba un poquito, ¿listo? Del cliente y del consumidor, en el sentido de que necesitaban llegarle más rápido y más eficazmente a estos señores. Pero obviamente todavía no le estábamos dando como esa importancia que tienen hoy en día. ¿Vale? Entonces, esa es la etapa número 2. Entonces, voy a... Entonces, como etapa número 3, ya podríamos hablar de una consolidación de la disciplina. ¿Listo? ¿Cuál disciplina? La investigación de mercados. ¿Listo? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, en primer lugar, ya van a ver
o se crean las primeras compañías especialistas en hacer investigación de mercados. ¿Listo? Entonces ahí encontramos las famosas consultoras, ¿sí? Que son empresas que tienen procesos netamente estadísticos. ¿Listo? Y pues obviamente ayudan y es un plus para las compañías. Entonces, importantísimo. También se hacen los primeros prototipos, ¿listo? De software para el procesamiento de esa información o de esos datos recolectados. Entonces empiezan a aparecer muchas plataformas para hacer análisis multivariado, es decir, tomar muchísima información y al final filtrarla para tener un resultado. Entonces, importantísimo eso. Y aparece pues ya un concepto dentro de la investigación de mercados. Los consumidores, ni siquiera los clientes, los consumidores. Nosotros ya sabemos la diferencia. ¿Listo? Entonces aparecen los consumidores. Y aparece como un concepto, ¿listo? Porque ya no era solo el hecho de producir y vender, sino de atender esas necesidades como tal. Entonces, las necesidades de consumo, ¿vale? Entonces, importantísimo eso. Voy a escribir la 4 por acá abajita, voy a escribirla con color azul. Entonces, aquí la etapa 4. Voy a hacer acá así. ¿Listo? La vamos a conocer como el avance vertiginoso. Esa etapa pues se mantiene hasta el día de hoy. ¿Listo? Ese avance vertiginoso, ¿en qué consistió? Obviamente, en el desarrollo tecnológico, pues que se conoce también como la revolución tecnológica. Entonces, ese avance vertiginoso, pues nos trae elementos de procesamiento de información más rápido. ¿Listo? Ya las empresas ya se catapultan en el mercado como una alternativa, una solución para la investigación de mercados. Entonces ya aparece el concepto de las consultoras. Entonces ya esas consultoras hacían procesos de, por ejemplo, ¿quién va a ser el presidente de Estados Unidos? ¿Listo? Hacer como todo ese análisis de mercado, ¿vale? Entonces, aparece un nuevo concepto que yo sé que muchos lo hemos escuchado, que es el CRM. No el CMR de Falabella, sino el CRM. Entonces, son siglas en inglés que es Customer Relationship Management, que es la relación que la empresa tiene con el cliente. ¿Listo? Entonces, aquí se los voy a anotar. Pues por acá. Customer Relationship Management. ¿Listo? Entonces, eso es lo que traduce CRM, Customer Relationship Management, la relación que hay con el cliente. Obviamente, ¿cómo llegábamos hacia el cliente o cómo llegamos hacia el cliente? Haciendo investigaciones de mercado con propuestas de valor. ¿Listo? Y importantísimo, se dice que el marketing o la investigación de mercados fue un apoyo para otras disciplinas. ¿Listo? Por ejemplo, para la psicología. ¿Por qué? Porque en el marketing y en los procesos investigativos hay una pestañita, por decirlo de esa manera, que se llama psicología del consumidor. Entonces, ven, ya se toma el concepto de psicología, pero enfocado hacia el consumidor. Otras disciplinas, por ejemplo, como la ciencia, ¿sí? Aparte de por ejemplo, en el concepto del neuromarketing. Esto que entraría muchísimo. Por eso es que hay muchísimas disciplinas o muchísimos enfoques que tienen marketing para su estudio. Y eso es lo que, pues lo que es agradable en este medio. ¿Listo? Entonces, se dice que la historia, pues, de esta última avance vertiginoso empezó aproximadamente desde el año 1999 hasta la actualidad. Entonces, esas son las 4 etapas en relación a la historia del marketing. ¿Listo?
Obviamente, estas consultoras podríamos encontrar muchísimas famosas en Estados Unidos, que es como la casa matriz de ellas, ¿no? Por ejemplo, Nielsen, consultora Nielsen. Bueno, se me vuelan las otras. ¿Listo? ¿Han escuchado los software SPSS? ¿Sí? Que se utiliza para estadística. No sé si han tenido la oportunidad de trabajarlo. Entonces, aparecieron también dentro de esas consultoras como ideas innovadoras y de alternativas para las compañías, pues para que se pudiera prestar un mejor servicio. ¿Sí? Y pues entre otras. Entonces, tómenle un pantallazo y para que tengan ahí sus apuntes. Yo ya, profe. Vale. Yo también. Bueno, entonces ya conociendo pues como tal la historia y una definición de la investigación de mercados, pues podemos observar que la evolución pues, de la investigación de mercados ha estado indiscutiblemente ligada a lo que es la disciplina del marketing. ¿Listo? Entonces, pues como resumen general, podemos destacar las 4 etapas, que cuáles son: la orientación a la producción, ¿listo? Y primeras actividades, orientación de las ventas, que la conocemos como la etapa de formación, ¿listo? La orientación al consumidor, que pues es la etapa de la consolidación, y pues la etapa actual, ¿vale? Entonces, ya importantísimos los conceptos que surgieron como el Customer Relationship Management, ¿vale? Entonces, obviamente, hay que hablar de cuál sería la importancia de la investigación de mercados. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la importancia de realizar una investigación de mercados? Empecemos con Michael. La importancia para mí de la investigación de mercados, pues hoy en día todas las empresas tienen, o sea, no por decir el 100%, pero la mayoría tienen un CRM. Ya todas se enfocan y tienen su propio equipo de Business Intelligence en el cual hacen análisis de sus compras, de sus próximos productos. Ya, o sea, ahorita todo se basa en estadísticas orientadas al cliente y pues eso hace que sea muy importante la investigación de mercado, porque pues ya no es algo ajeno a las empresas ni a los demás, sino todo el mundo sabe que las empresas como nosotros utilizamos esto para poder saber cómo llegarle al cliente y poder pues ser competitivo en las diferentes, con las diferentes empresas o con los diferentes productos que ofrezcamos o no. Excelente, Michael. Muy bien. ¿Qué dice Laura? Bueno, yo pienso que la importancia de la investigación del mercado es lograr una toma de decisión que sea pues la correcta en la empresa en la que uno se encuentre, ¿sí? Entonces, haciendo todo el proceso de investigación, todo el análisis, pienso que la parte más importante es como esa toma de decisión final, que sea pues la satisfactoria, ¿no? La que se espera, y eso pues debido a aquello a lo que quiere llegar la empresa, a tener mayores ganancias, a tener pues mayor mercado y eso. Muy bien los dos. Excelente, muchachos. Qué buena interpretación. ¿Listo? Entonces resulta, como lo decía Michael y lo mencionó también Laura, hay un concepto que se llama empresas. Esas empresas siempre, o su finalidad, es darle una respuesta. ¿Listo? Una respuesta ¿a qué? A las necesidades que hay en este todo, que está dibujado de verde, que se llama mercado. ¿Listo?
ese todo que se llama mercado, pues está rodeado de muchísimos elementos. ¿Listo? Entonces las empresas lo que buscan es darle respuesta. Obviamente, hoy en día las empresas no pueden ponerse a improvisar y ser creadas porque sí, sino como hay que darle respuestas, hay que hacer investigación. Sin investigación no podríamos hacer productos o servicios que satisfagan esas necesidades. Resulta que la investigación pues está ligada a esta fórmula. I más D igual a I. No sé si alguno la ha visto. ¿Esto? No. Si alguno lo ha visto, ¿qué se acuerda de ello? Esto es una D. Puede estar en mi hoja de vida, doctor. ¿Esto? ¿O a qué le suena? ¿Qué creen que sería I más D igual a I? ¿Qué sería para ustedes? ¿No? Bueno, entonces resulta que todas las compañías, ¿sí?, se basan en que investigación más desarrollo es igual a innovación. Y si se aplica bien el concepto de innovación, esta me garantiza rentabilidad y participación en el mercado. ¿Listo? Entonces, recuerden, investigación más desarrollo es igual a innovación. Y esto, bien enfocado, bien trabajado, bien desarrollado, me genera rentabilidad y participación en el mercado. Obviamente, pues como tal ya la importancia de la investigación de mercados, pues está fundamentalmente basada en que permite que estas empresas, o no solo empresas, la mayoría de organizaciones, pues perciban de forma diferente el rol que juegan dentro de este mercado. ¿Listo? Dentro de este mercado, todos vamos a percibir en qué puesto estamos. ¿Vale? Entonces, importante tener en cuenta eso. ¿Y cuál es su responsabilidad en ese mercado? ¿Mm? A veces hay productos pues muy sencillos, pero que son muy valiosos para la supervivencia o las necesidades de las empresas, de las sociedades e individuos. ¿Vale? Entonces, importante tener en cuenta ese proceso. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que nos enseñaron que las empresas se dividen, pues, grandes empresas, ¿cierto? Pequeñas y medianas. Y proyectos de emprendimiento. ¿Listo? A veces decimos, ah, no, solo los que hacen investigación de mercados deberían ser las grandes empresas. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo en la actualidad. ¿En dónde en la ciudad de Bogotá encontramos pymes? ¿En dónde ustedes me podrían decir que encontramos pymes? ¿En dónde ustedes encontrarían pymes, Michael y Laura? En las carreteras principales o las avenidas principales de los barrios o de las localidades, que hay pequeñas y medianas empresas fabricadoras de zapatos o de ropa o Dame pues una así para dar ubicación. un ejemplo. Dame una ubicación. Yo podría decir, si lo sectorizamos Bogotá, uno podría decir que en Venecia hay pymes, En el Restrepo. Restrepo hay pymes. Exacto, listo, perfecto. Bueno, en Venecia, pymes como tal, no, digamos en la Alquería, que es ahí al lado, ¿cierto? Ah, sí. Se nos va a salir la clase, entonces apenas nos salgamos, entramos con el mismo link. Bueno, Vale, profe. listo, entonces, digamos acá en Bogotá, sectorizar. En la Alquería hay pymes especializadas en telas. En el sector de Restrepo, pues, inclusive Restrepo Balvaneras, que se llama eso, encontramos lo de los zapatos, ¿cierto? Podemos encontrar parte de pymes, donde más los San Andresitos no entran ahí. Donde más encontramos pymes consolidadas. En Policarpa también hay pymes de telas. Esto general.
¿Qué le pasó a esas pymes en el mercado actual? ¿Sí? Sería un